Ahora sí vamos a orar. Vamos a orar. Señor y Dios, una vez más queremos tener comunión contigo a través del estudio de tu palabra. Y pedimos, oh Señor, que venga tu Espíritu Santo y aplique tu palabra, nos dé entendimiento, ilumine nuestros corazones, de tal manera que no solo podamos comprender tu palabra, sino como siempre te pedimos, poder vivir a la luz de ella. Señor, ayúdanos a contentarnos con los medios que tú nos has dado para la adoración y la comunión contigo. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, estamos considerando el capítulo 22 de la Confesión Bautista de Londres del año 1689. Este capítulo se titula De la adoración religiosa y del día de reposo. Hasta ahora apenas hemos visto el párrafo 1. No hemos avanzado mucho. Este es un tema, mi amado hermano, mi hermana, sumamente importante para la vida y ministerio de nuestra iglesia. Nosotros proclamamos ser reformados, bautistas reformados, y como tal debe ser nuestra meta, propósito, el tener a la Escritura como la única regla de fe y de práctica. Hablando de los principios reformados, esto sería la aplicación del principio sola Escritura. Este es un tema tan importante que Calvino dice que lo más importante, y valga la redundancia, que tenía que reformar la Iglesia Católica era la adoración. A pesar de que la Iglesia Católica de Roma tenía un sinnúmero de errores, de herejías inclusive. Miren cómo lo pone G.E. Williamson. Él tiene un excelente comentario a la Confesión de Westminster, pero esto que voy a citar lo saqué de un ensayo que él escribió acerca del principio regulador de la adoración. Y cito: el principio regulador de la adoración no solo guió a los reformadores a un nuevo énfasis con el canto congregacional. Hasta que llega la Reforma, la congregación era solamente espectadores de todo lo que pasaba en el culto de adoración. Y nosotros vemos en la Escritura que el énfasis está en que el pueblo cante. ¿Cuántos salmos empiezan? Cantad a Jehová. La pregunta, ¿quién? Ustedes. Canten a Jehová, alaben a Jehová. En el culto, en la adoración pública, no solo en privado. Y los reformadores traen ahora un nuevo énfasis. El énfasis era no que un grupo o los curas o los sacerdotes cantaran, era la congregación la que debía cantar. Por eso dice que ellos traen un énfasis con el canto congregacional. Y sigo citando a Williamson. También los guió a sacar afuera cada cosa que olía a actuación artística en el culto. Los coros, hablando de un coro, no de los coros que se cantan, sino de un coro de personas. Los coros fueron sacados afuera y fueron determinados como algo inaceptable. También lo fueron los cantantes solistas y por supuesto el órgano fue silenciado. O sea, ellos llegaron al punto, sobre todo Zwinglio, llegó al punto y Zwinglio se dice que él podía tocar cada instrumento de la orquesta. Era un hombre sumamente conocido en el área de la música. Y él sabía lo que provocaba un instrumento musical y él determinó en los cultos de adoración quitar todo instrumento. Nosotros no llegamos allí. Alguien me preguntaba esta semana, y por favor, si tiene alguna pregunta con respecto al tema, no importa cuál sea, hágala. Porque después me la puede hacer en privado y usted se va a edificar. Pero si usted la hace en público, todos se aprovechan. Me preguntan, ven acá, ¿y qué de los instrumentos? ¿Está dentro del principio regulativo de la adoración? No es una buena pregunta.
Y yo le decía que no está dentro del principio regulativo de la adoración, porque los instrumentos hablan de las circunstancias, no de la sustancia. Nosotros vamos a ver hoy cuál es la sustancia, qué es lo que debe estar en el culto de adoración, los elementos que deben estar para adorar. Los elementos, otros elementos circunstanciales como las sillas, si vamos a usar micrófono, aún los instrumentos, no entran dentro del principio regulativo de la adoración. ¿Podemos tener una banda? Sí, no, depende. Depende. Yo no demonizo ningún instrumento, siempre y cuando sea un instrumento. ¿Entienden lo que los instrumentos son para acompañar, guiar a la congregación? Lo importante es lo que la congregación canta. Todo cuanto necesitamos, yo estoy usando la palabra necesitar bien pensado. O sea, cuando alguien dice, no, nosotros necesitamos un piano. No, no necesitamos un piano. Para la adoración, dice Jesús, todo lo que necesitamos es un corazón que adore y la verdad de la palabra de Dios. Eso es necesario. ¿Significa eso que vamos a quitar todo lo demás? No, pero no debemos verlo como algo necesario. Entonces, cada vez que nosotros determinemos un instrumento, debemos seguir los principios. Yo creo que hay sabiduría ahí. El principio del párrafo 6 del capítulo 1 debe ser juzgado de acuerdo a la prudencia cristiana. ¿Qué es lo importante? El canto que cantamos, bien, ningún instrumento puede tapar ni hacer disminuir la intensidad y la importancia del canto congregacional. Cualquier instrumento que usted se le imagine debe servir, no ser el centro. Ya cuando ese instrumento tapa a la gente cantando, eso no sirvió. Entonces, si usted pone un cierto instrumento aquí, yo sé que usted está pensando en uno. Por ejemplo, la batería. Eso ha llegado a ser un ídolo en muchos corazones. Si no hay batería en un culto de adoración, para algunos no hay adoración. ¿Sabe cómo se llama eso? Un ídolo. Cuando tú dices, no, yo sin esto no puedo adorar. ¿Qué? No, si Dios te dio un corazón para adorarle, ¿verdad? Dios te dio la verdad. Si tú dices, si no hay esto, no puedo adorar, tú estás haciendo eso un ídolo. Si usted pone una batería aquí, yo le aseguro que usted no va a oír al de al lado. Lo otro, hay que tener cuidado. Nosotros que sabemos de música, mi esposa y yo, sabemos lo que pasa cuando usted pone una serie de instrumentos percutivos y ellos toman el predominio de la música que se toca. Ah, pero tú tienes un texto por eso. No, estoy diciendo que eso no entra entre el principio regulativo. Eso debe ser juzgado a la luz de la prudencia cristiana. Lo que yo tengo, el interés de la Escritura es que todos cantemos. Yo he ido al culto que tienen un grupo adelante, todos con micrófono, ya perdí la competencia con ellos. Ellos empiezan a cantar. Cuando llevo 2 minutos, yo me callo. Yo me callo, yo no oigo a la gente. ¿A quién oigo? A ellos. Ah, ustedes son los que debo oír. Yo me siento, estoy en un teatro. Ya no estoy ni en un culto de adoración. El culto de adoración es la congregación la que debe cantar. Y cuando vienen personas y los oye a ustedes cantando, se admiran. ¿Saben por qué? Porque no están acostumbrados a eso, a oír a una congregación. Tienen grandes speakers en las iglesias donde la gente son tragadas. No pueden cantar, pero bien, eso es para otro día ahondar en el punto. Pero si tiene una pregunta, hágala y vamos a hablar del asunto. Dígame. No me da pena decir que yo fui víctima de eso. Y alabo, Todos. y alabo a Dios por ayudarme a entender esas cosas. Y no me deja de gustar el instrumento, pero lo coloqué donde va. Claro. No donde muchos lo. Cuando uno ve, mis amados hermanos, a iglesias y a personas, tienen los instrumentos como un ídolo. Y déjenme decirle, todo cuanto aparece en la Escritura con respecto a la alabanza, y esto sí esto no es periférico, esto es central. Todo lo que las palabras que nosotros podemos encontrar en la Escritura para alabanza, adoración, todas y cada una de ellas, hablan de un proceso donde hay palabras, para decirlo de alguna manera.
donde hay palabras. Música instrumental no es adoración, no es alabanza. Donde no hay palabras, no hay alabanza. Cada una de las palabras, por eso, déjeme decir la frase completa. Cada una de las palabras en griego y en hebreo del Nuevo y el Antiguo Testamento que hablan de la alabanza, todas implican la pronunciación de palabras. Es por eso, y yo no lo llevaría hasta allá, que hay personas que han entendido que dado que eso es así, porque es el énfasis de la Escritura, no debería haber ningún instrumento en la adoración pública. Yo creo que no debemos llegar hasta allí. Pero es verdad, cuando uno ve las palabras griegas y hebreas de la Biblia, todas hablan de algo que se expresa. Música instrumental no es alabanza. Aquí viene el hermano trompetista Perico Pérez. Él va a tocar un himno para alabanza a Dios. Eso no es alabanza a Dios. La alabanza, de hecho, es lo que la palabra en español aún habla de eso. ¿Qué significa alabar? ¿Qué significa alabar? Decir algo bueno de alguien. O sea, ya, aún en español. Mis amados hermanos, alguien pudiera decir, pero ustedes están yendo demasiado allá. No, relájense. Estamos en el siglo XXI. No hay que ser tan rígido. Mis hermanos amados, Dios le da la importancia. Déjenme preguntarlo así. ¿Dios da alguna importancia al tema de la adoración pública? ¿Es algo importante para Dios? Nosotros leíamos Hebreos 12, 18 al 21 y vamos allá porque yo quiero leer, yo no lo voy a leer de todo porque lo leímos la semana pasada y la examinamos bastante, pero yo quiero leer al menos el texto o los textos finales de esa declaración. Él está hablando de que la adoración nuevo testamentaria, a donde nos hemos acercado como iglesia, es mucho más excelso que el del Antiguo Testamento. Y cuando él llega a esa conclusión, él dice, versículo 28, así que, y este es un 12, Hebreos 12, 28, cuando él está comparando a donde se acercó el pueblo de Israel, donde habían truenos y la gente decía, wow, yo no quiero, habla tú con Dios, a la reunión del nuevo pacto. Vamos a leer el texto completo porque si no, los que no estuvieron no van a cantar. A partir del versículo 18, miren lo que dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreado o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué bueno que no nos acercamos a ese monte cuando creímos en Cristo! Miren cómo sigue diciendo el escritor de los Hebreos, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que es mejor que la de Abel. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas visibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y viene la conclusión de todo lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Así que eso es una frase de conclusión. Recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud y mediante esa gratitud adoremos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dice el escritor a los hebreos, cuando tú consideras a dónde nos acercamos en el pueblo en el nuevo pacto, ¿sabes cómo debe ser tu adoración? Esa palabra que tú ves en Reina Valera, que se traduce servir, es la treuo. Significa literalmente adoración. Cuando tú dices idolatría, latría es esta palabra, significa adoración a un ídolo. Y lo que está diciendo el escritor de Hebreos es, dado que has entendido a dónde nos acercamos cuando nosotros entramos en el pacto, en el nuevo pacto, deberíamos adorar a Dios con temor y reverencia. Miren lo que dice Dan McCartney en un ensayo que escribió sobre la adoración. Nuestra adoración a Dios y por lo tanto la música de la adoración debe exhibir reverencia gozosa y admiración. Como lo declara la Escritura, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Olvidé leer esa parte del pasaje. Dice McCartney, Dios es fuego consumidor y por lo tanto la adoración aceptable se caracteriza, de acuerdo al escritor de los Hebreos, por reverencia y admiración. De hecho, la traducción de la palabra admiración en la versión moderna es poco débil. El hecho de que Dios es fuego consumidor no solo inspira asombro, inspira un santo temor. Cuando tú ves en el texto en griego, tú te das cuenta que la palabra que utiliza aquí el escritor de los Hebreos cuando habla de temor es la palabra griega deos. No es la que se usa generalmente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento para hablar de temor generalmente se utiliza la palabra griega phobos. Deos implica más bien un temor sobrecogedor que debe evocar nosotros el entendimiento de la presencia divina. Mis amados hermanos, nosotros venimos aquí cada domingo. Y venimos a adorar y cantamos y la pasamos bien y nos saludamos unos a otros. Y qué bueno que vino el hermano tal y qué bueno que vino el hermano Mascual. La presencia más importante que hay en este lugar cada domingo es la de Dios. Y el tener el entendimiento de que, wow, yo voy a encontrarme hoy a adorar al Dios soberano del cielo y de la tierra, debe sobrecoger nuestros corazones. Sigue diciendo McCartney comentando este texto. Perdonen que la cita sea larga, pero creo que es importante. Yo no lo diría tan bien como él. La adoración en el nuevo pacto, aún más que en el antiguo pacto, debería estar llena de reverencia y profundo sentido de temor sobrecogedor, porque ahora conocemos más claramente la santidad de aquel a quien adoramos, al entender la profundidad de lo que se requirió para nuestra redención. Cuando venía en el antiguo pacto una persona dolido por su pecado, quería la expiación de su pecado, lo que traían, ¿sabe qué era? ¿Qué era? Una ovejita, un becerro, y él ponía su cabeza sobre la ofrenda y le era cortada. Y ellos decían, wow, el pecado es feo para Dios. Esta oveja o este becerro tuvo que morir en mi lugar. Y ellos podían tener una imagen de qué tan pecaminoso era el pecado para Dios. Tú y yo tenemos un entendimiento mayor de la santidad de nuestro Dios. Tú y yo no hemos visto una ovejita o un becerro siendo degollado. Nosotros hemos visto por la fe a Jesús siendo despedazado por nuestro pecado. Nosotros tenemos un entendimiento mayor de qué tan malo es el pecado para Dios. Sigue diciendo McCartney.
La verdadera adoración está llena de gozo precisamente porque está apercibida de cuán terrible es aquel a quien adoramos y cuán grande es nuestro privilegio al permitírsenos acercarnos a Él. La verdadera adoración gozosa permanece siempre apercibida del Dios terrible, terrible, admirable y santo que es fuego consumidor y que por esta causa debe ser llevada a cabo con temor y reverencia. Nota esto, mi hermano. El verdadero gozo en la adoración no es un happy hour. ¿Saben lo que es el happy hour? Tuve que googlearlo, no tenía ni idea qué cosa era eso. En los bares hay cierta hora donde dan los tragos, las bebidas free, gratis. Y la gente, oh, vamos al happy hour dígame un cabaret de aquí de eso, de aquí en Miami. Era una broma. Si me dices un nombre, imagínate, la gente, oh, vamos al happy hour. También lo tienen. Bien, bien. Está bien. Tranquila, ella no va a ningún lugar que yo no vaya. Mis hermanos amados, hay gente que van a la iglesia a adorar en la presencia de Dios como si fuera un happy hour. Vamos, y lo que se va a formar ahí se formará, pero Dios no estará ahí. El verdadero gozo, dice McCartney, en la adoración solo es posible, oye esto, solo es posible cuando nos damos cuenta cuán enorme e inconcebible provisión Dios nos ha dado de ser capacitados de estar delante de Él y por lo tanto, qué privilegio indescriptible ahora tenemos de estar en la presencia de aquel que es fuego consumidor. Cuando alguien me dice, wow, ustedes son demasiado extremistas, ustedes de verdad, himnos del siglo XVII, no todo lo que cantamos es del siglo XVII, pero obviamente se exagera, ¿no? Permítame un momentico, que ahora cuando yo estoy en mi deseo mis amados hermanos, no somos extremistas. Textos como este nos enseñan que debemos adorar a Dios con temor y reverencia. Y no importa que tanto tú puedes decir, no, sí, mira, este merenguito lo vamos a cantar, o esta salsa, o este rock and roll lo vamos a cantar para la gloria de Dios con mucha reverencia. Te aseguro, yo que entiendo música, que no habrá reverencia en el corazón. A ver. Exacto. Exacto. Vamos a la confesión. Párrafo 2. Ahí encontramos la regulación restringida de la adoración. Miren lo que dice el párrafo 2. La adoración religiosa ha de atribuirse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y solo a Él, no a ángeles, ni a santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída no sin un mediador, ni por mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Obviamente hay tres cosas, es obvio, que hay tres cosas importantes en este párrafo. En primer lugar, ellos van a abordar de a quién debe adorársele desde una perspectiva positiva. Ellos van a decirnos a quién no debe adorarse. O sea, van a ver eso desde una perspectiva negativa y los elementos o lo que debemos traer para que tal adoración sea válida. En primer lugar, ellos nos dicen que debe rendirse adoración solo y únicamente a la Santa Trinidad. Dicen, la adoración religiosa ha de atribuirse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y a Él solamente. En una ocasión, Satanás tomó a Jesús y le llevó a un monte alto. Y le enseñó todos los reinos del mundo.
y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor Jesús le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Mis amados hermanos, la adoración en el nuevo pacto es eminentemente trinitaria. Trinitaria. Lo segundo que nos dicen es a quién no debemos rendir adoración. Dicen ni a ángeles, ni a santos, ni a ninguna otra criatura. Cuando uno estudia la perspectiva de la adoración de la Iglesia Católica Romana, entiende por qué ellos están poniendo lo que están poniendo. Recuerden que este capítulo puede resumirse, yo dije en una palabra. ¿Cuál es la palabra que yo dije? En la primera clase, así que si alguien me lo dice, será una cosa buena. Controversia. Obviamente ellos estaban oponiéndose a la perspectiva de la adoración que tenía la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Anglicana y Luterana. Y ellos, para poder salvaguardar toda la manera en que practicaban la adoración pública, habían dividido la adoración en tres partes. Ellos habían dicho que había una parte de la adoración que ellos le llamaban la dulía. Había otra parte de la adoración pública que ellos le llamaban la hiperdulía. Y había otra parte de la adoración que ellos le llamaban la latría. La dulía es la adoración que el católico romano eleva a los santos. Viene de dulos, que significa esclavo, siervo. La hiperdulía era la adoración que ellos elevaban a María. Y la latría, obviamente ya mencioné esa palabra hace un instante, es la adoración que ellos elevan solo al Dios Trino. Ahora, no hay tal distinción en la Escritura en cuanto a la adoración. La Biblia sí nos dice que a la hora de elevar adoración, debe ser elevada solo y únicamente a Dios. No hay tal cosa como dulía, hiperdulía, ni nada por el estilo. No debe presentarse por medio de un medio. Ellos decían que hay adoración, o los católicos romanos dicen que hay una adoración directa e indirecta. Y yo sé que me estoy metiendo en teología, pero ustedes saben que a mí me encanta eso. La indirecta es la adoración que elevamos por medio de las imágenes o cualquier cosa, elemento físico de lo que tiene la Iglesia Católica Romana. Y directa cuando nosotros la hacemos solo a Dios, no a través de ningún medio. No vas a encontrar nada de eso en la Escritura. De hecho, es claro Dios al decirnos que no debe ser usada ninguna imagen para adorar a Dios. Éxodo 20:3-5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos dicen, no, pero mira, es que el pueblo es tan inculto, tan insensible, que ellos necesitan ver algo para que su corazón arda. Si tú necesitas ver algo para que tu corazón arda, hay un serio problema ahí, más que teológico. Colosenses 2:18, nadie prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente echado por su propia mente carnal. De hecho, hay una ocasión en Hechos 14, donde Pablo y Bernabé llegan a Listra y ellos realizan un milagro. Y rápidamente las personas empiezan a postrarse en adoración y ellos rasgan sus vestiduras y dicen, no hagan tal cosa. Solo Dios debe ser adorado. Y en una ocasión Juan queda admirado ante el ángel de Jehová, ante un ángel.
y se postre y dice, no, adora a Dios, yo solamente soy un consiervo tuyo. Pero nos dicen además de eso, que nosotros no podemos venir a la adoración con manos vacías. Y no estoy hablando de las ofrendas. Estoy hablando de que debemos hacerlo con un mediador. No puedes venir a tus propias expensas a adorar a Dios. Dios no recibirá esa adoración. Debe ser por medio de Jesucristo. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Juan 19, yo soy la puerta. Y yo sé, mi amado hermano, que esos textos se utilizan solo para predicar evangelismo. Pero es que Jesús está diciendo más que eso. Está diciéndonos que el acceso al Padre es el Hijo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Efesios 2:18, porque por medio de Él, el contexto habla de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso tiene que ver con el párrafo 3. En el párrafo 3 al 5, los autores de la confesión quieren hablarnos acerca de los elementos de la adoración. Ya a estas alturas deberías decir, Joel, me vendiste el asunto, entiendo que en la adoración pública solo debe hacerse aquello que Dios ha mandado. Si no sabe de lo que estoy hablando, hay 2 clases más en nuestro canal de YouTube, vaya allí para que tenga toda la idea, toda la historia. Estamos hablando del principio regulativo de la adoración, el principio regulador de la adoración, que enseña que solo debe hacerse en la adoración pública aquello que Dios ha mandado. Bien, entonces, ¿qué es lo que Dios ha mandado? Párrafo 3 y 4. Siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres. Pero para que pueda ser aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Y cuando se ora con otros, debe hacerse en lengua conocida. La oración debe ser por cosas lícitas, y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos, ni de aquellos de quienes se pueda saber que han cometido pecado de muerte. Y bueno, eso lo veremos más adelante. Ese es el primer elemento que debe estar en la adoración pública. ¿Qué debemos hacer cuando nos reunimos a adorar? ¿Qué es lo primero que debemos? Perdón, antes de que me respondan, cuando digo lo primero no es en orden, sino es lo primero que ellos ponen aquí. ¿Qué debemos hacer en el culto de adoración? Orar. Mis amados hermanos, aquí hay todo un tratado de la oración. Nosotros pudiéramos pasar unos cuantos domingos considerando solo la oración, no lo vamos a hacer, pero es sumamente profundo lo que hay. Déjeme hacerle toda la historia y luego voy a ir por partes si es necesario. Los autores de la confesión dividen los elementos que deben ser usados en la adoración en habituales, no habituales y ocasionales. Hay elementos habituales, hay elementos no habituales y hay elementos ocasionales en la adoración. Hay elementos habituales, o sea que debiéramos hacerlo cada domingo. La oración, la lectura de la Biblia, la predicación y la audición de las Escrituras, el canto y podemos añadir, aunque ellos no lo ponen, las ofrendas. Nosotros no las recogemos, pero se pone algo allí para que usted la eche. Los no habituales, o sea que no debe hacerse cada domingo, el bautismo y la cena.
Y los ocasionales pueden ser el ayuno y acciones de gracia. En cuanto a los habituales, debe hacerse la oración. Espérense un momentico, porque tuve que brincar aquí. Y yo quiero hablar un ratico acerca de la oración pública. Dicen los autores de la confesión que en primer lugar, cuando oremos públicamente, y eso debe ser un elemento también en nuestras oraciones privadas, debe hacerse, mire allí, mire la confesión, ¿cómo debe hacerse la oración? No, primero, miren, con acción de gracias. Esta expresión completa el círculo de la oración, ya que todas las bendiciones que han venido de parte de Dios deberían regresar a Él en acciones de gracias. Por lo tanto, el énfasis de esta expresión es que en la oración corporativa debe brotar del corazón del pueblo necesitado agradecimiento a Dios como la única fuente de nuestra bendición. Amados hermanos, nosotros podemos ver una lista grande de peticiones. Y alguien decía el viernes cuando hicimos el culto de oración, muy atinadamente, creo que, no recuerdo quién fue, alguno de ustedes, decía que hay que darla, creo que fue Hugo, que era el que estaba leyendo el culto, con acción de gracia, que somos dados a pedir, pero luego no recordamos fácilmente lo que ya Dios nos dio. Y ellos quieren cuidarse de que entendamos, los autores de la confesión, digo, que a la hora de orar lo hagamos con acción de gracia. Debe ser en el nombre de Cristo. Cuando nosotros oramos, mi amado hermano, y terminamos en nombre de Cristo, no es una mera expresión evangélica para hermosear la oración. Cristo nos mandó a orar al Padre en nombre de Él. Eso significa que yo voy con el permiso de Cristo a pedirle al Padre. Por ejemplo, tú le dices a, yo sé que eso aquí no se estila, pero recuerde en nuestros países, tú le dices a tu hijo, ve a la vecina, a lo mejor eso nada más que se usaba en Cuba, perdónenme, ve a la vecina y le dan una tacita, que te regale un poquito de azúcar. Ve y pídelo, dile que yo te mando. Y los niños van y le dan el azúcar. Ese es el sentido de, en el nombre de Cristo. Señor, yo estas cosas te las pido no porque yo soy el bacán de la vida. No, yo te las pido en nombre de Cristo. En ese sentido es necesario para hacer una oración como esa, estar bien con Cristo. Ese es el sentido detrás de eso. Y dice, y con la ayuda del Espíritu. Y el hermano Ricardo recientemente habló de eso. Debe ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos saber la voluntad de Dios, mi hermano? Por medio de su palabra. O sea que aquí puedes pedir solo lo que está, puedes pedir a Dios solo lo que está aquí. Si, Señor, cámbiame a mi mujer. No, eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Debe hacerse, dicen los autores de la confesión, con afectos concretos. O sea, debe hacerse con entendimiento. Mi hermano, la oración debe hacerse con entendimiento de lo que se pide y de lo que la Escritura enseña. Debe hacerse con reverencia. Yo he oído creyentes diciendo, mi papacito, yo entiendo que lo que está detrás de la expresión Abba Padre tiene que ver con cercanía. Pero Jesús nos enseñó que debíamos orar, Padre nuestro. Eso habla de cercanía, ¿verdad? Que estás en los cielos. ¿Qué significa eso? Que Él es soberano sobre todas las cosas. Que Él está muy por encima de nosotros, que debemos tener cuidado, Él está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Debe hacerse con reverencia, debe hacerse con humildad, con fervor, con amor, con perseverancia y debe hacerse en lengua conocida. Ahora bien, muchos de ustedes oran públicamente aquí. Cuando digo públicamente es cuando nos reunimos a orar. Y aunque muchos de ustedes oran muy hermosamente, y no es lo que se busca, de hecho, lo que se busca es más bien un corazón
el que se eleva a Dios, no una clase de oratoria. Pero ustedes oran, muchos de ustedes oran hermoso, pero hay algunos que tienen que aprender a orar públicamente. ¿Cómo? ¿Hay que aprender? Sí, hay que aprender a orar. Entonces, hay algunos consejos que les traigo acerca de cuáles son las buenas características de una oración pública. Para que si usted le mandan a orar en el culto de oración o en el culto público de adoración, usted pueda hacer una buena oración. No para que le aplaudamos, no le vamos a aplaudir por eso, sino para que usted lo haga bien. Usted está haciendo, cuando lo invitamos a que ore, usted está siendo nuestro representante delante de Dios. Usted está orando de parte de los hombres a Dios, entonces debe hacerlo bien. En primer lugar, una buena oración pública abunda en lenguaje de la palabra de Dios. Ningún lenguaje más apropiado para dirigirnos a Dios que el que encontramos en su palabra. Cuando un inferior se dirige a un superior, debe hacerlo en el lenguaje del superior. Miren lo que alguien ha dicho. El lenguaje de la palabra de Dios siempre es correcto y siempre seguro y siempre edificante. Nada será más apropiado en la oración de un creyente que éste le hable a Dios en el lenguaje que Dios ha revelado en su santa y bendita palabra. Y nada impresionará nuestros corazones como puede hacerlo esas palabras que el Espíritu registró en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras poseen una elocuencia sencilla que impresionan enormemente nuestras almas. Aquí debo hacer una aclaración. Aunque esto es verdad, y es verdad que es impactante cuando una persona ora públicamente y esa persona está usando la palabra, el propósito de la oración pública no es impactar al oyente. Déjeme aclararlo porque eso sí lo he visto bastante. Mi hermano, cuando usted ore a Dios públicamente, no amoneste a los hermanos. A veces se dicen cosas que es para los demás. Señor, tú sabes que el pecado es malvado y que los hermanos deben vivir en santidad. Sí, Él lo sabe. Pero no le predique a la gente usando sobre texto una oración. ¿Usted le está hablando a quién? A Dios. En todo caso sería más acorde. Señor, concédenos vivir en santidad cada vez más. Pero no ponga, usted sabe. Y lo que uno dice, pero tú se lo estás diciendo a Dios o a nosotros. No diga nada en la oración para los que te están oyendo. Está proscribiendo su oración. No se ora para la gente de al lado. Usted está hablando con Dios. Hable con Él. Si usted quiere decirle algo a los demás, usted me dice, mira, a mí me encantaría dar un mensaje a la iglesia sobre santidad. Yo reúno a las personas y digo, a ver, primero dímelo a mí. ¿Me lo vas a decir en privado? Ok. No, mira, eso no lo vas a decir definitivamente. Sí, eso está correctamente teológico y exacto bíblicamente. Adelante. Pero no le diga a la gente, o sea, no use la oración para hablarle a los demás. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Yo creo que el que ora más de una vez le ha pasado eso. En Hechos 4, 24 al 26, nosotros vemos cómo los apóstoles llegan a la iglesia después de haberle amenazado el gobierno que no debían predicar más del nombre de Jesús. Y miren qué clase de oración ellos elevan en ese contexto. Hechos 4, 24 al 26. Y ellos, habiéndolo oído, la amenaza, alzaron unánimes la voz a Dios. Y obviamente oró uno, pero era como si toda la iglesia estuviera orando. Cuando una persona ora, toda la iglesia está orando. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo y dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, etc. Noten cómo el que oró tomó la escritura, como dice el Salmo 2,
y la cita para orar a Dios. ¿Ven de lo que estoy hablando? Usar expresiones bíblicas, que la Biblia esté impregnada en tus oraciones. Quiero hacer una advertencia aquí, y es que aunque es apropiado, muy apropiado, y es lo que estoy defendiendo, ¿verdad?, que en nuestras oraciones públicas haya abundante cosas de la Escritura, no todo pasaje es igualmente apropiado. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario que invitaron a un muchacho a orar en lo que llamábamos el culto de capilla. Era un culto que celebrábamos cada mañana, uno de los estudiantes predicaba y se hacían cosas diferentes, pero generalmente alguien predicaba. Y invitan a una persona a orar por los pastores de la organización en la que estábamos. Y ese creyente se le ocurrió usar Isaías 31, creo, Ezequiel 31, creo. Anda por ahí, de 31 a 34. Cuando dice, ¡ay de los pastores! Daniel estaba ahí. ¡Ay de los pastores que no apacientan mi rebaño! Bueno, es una buena oración pedir, Señor, ayuda a nuestros pastores para que enseñen tu palabra. Pero el hombre citó casi literalmente el texto de Ezequiel. Yo no sé si tú te acuerdas, Daniel, del evento. Dio risa más que reverencia. Entonces, sea cuidadoso cuando use la Escritura. De hecho, aquí nuevamente, la persona estaba tratando de predicarle a las personas que estaban ahí. Estaba diciendo, tienen que predicar la palabra. No era el momento. Así que en primer lugar, una buena oración se caracteriza porque hay abundante uso de la Escritura. Segundo, una buena oración pública, oigan esto, mis amados hermanos, es ordenada. Se debe percibir que hay un orden. No es que usted tenga un bosquejo. No es que usted tenga un bosquejo, pero debe ser ordenada. Cuando uno considera la oración del Señor Jesús, hay un orden lógico en sus ideas. No son ideas desconectadas las unas con las otras. Hay un orden y uno debe hacerlo. Por eso es que ustedes verán lo siguiente. Antes de orar, nosotros no estamos predicando así, por ejemplo, hermano, vamos a orar. Padre, no hacemos tal cosa. Ustedes verán que generalmente hacemos una pausa. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo, lo que saben o los que hacen esto? Estoy pensando cuál va a ser el orden de mi oración. Yo no quiero empezar a tirar ideas desconectadas. Alguien dirá, pero eso no apaga la espontaneidad y la sinceridad. No lo hace. Cuando yo predico, y los que lo predican aquí, nosotros nos preparamos. Nosotros hacemos nuestro sermón de manera ordenada. Y eso no apaga la espontaneidad y la sinceridad. Eso lo hace que ustedes puedan comprender la idea. Algo que le ayudará para que usted lo haga de forma ordenada. No se lance rápido a la oración. Pregúntese, ¿de qué me mandaron a orar? ¿O qué debo orar yo en este contexto? Cuando le manden a orar por las ofrendas, mis amados hermanos, no lo tomen a mal. Estoy enseñándole, esto no podemos enseñarlo todos los domingos, pero estoy enseñándole para que cuando lo hagan bien. Algo que le va a ayudar a usted a orar ordenadamente, ore por lo que le mandaron a orar. Le mandan a orar por las ofrendas. No empiece a orar por los hermanos de Cuba o cualquier otra cosa, o por los enfermos. De paso, eso nos ayuda a los que dirigimos el culto de oración. A veces ya nosotros tenemos un arreglo de las oraciones y mandamos a un hermano a orar por los enfermos. Y ese hermano ora por los enfermos y ora por la evangelización de la iglesia y por el pastor y por los hijos del pastor. Y a uno dice, bueno, amén hermano, estamos despedidos. Porque ya oró por todo lo que íbamos a orar. Entonces, algo que le va a ayudar a ser ordenado, ore por la petición que le pidieron. Miren en el Salmo 5.3 algo sumamente interesante. Hay un orden lógico, pero hay algo más en el texto que no se va a ver de manera
superficial. Miren los versículos 1 al 3 del Salmo 5. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y esa palabra presentarse es una palabra hebrea, aquí está en español, la palabra hebrea que se utilizó ahí era la palabra que usó Moisés cuando escribió Levítico para hablar de cómo se debía organizar la leña para encender el fuego en el altar. No era que lo tiraban así, había un orden. Y lo que está diciendo el salmista es, yo me voy a presentar delante de Dios en la mañana, pero yo lo voy a hacer ordenadamente. Mis amados hermanos, sea ordenado en su oración. De paso, tenga cuidado no usar siempre el mismo orden. Hay algo que he detectado, yo le llamo el rezo evangélico. Yo no digo mucho eso porque no quiero que nadie, pero ahora cabe, así que yo le llamo el rezo evangélico. Hay personas que tú sabes cómo va a empezar la oración y cómo va a terminar la oración. Y mis amados hermanos, la oración es hablar con Dios. ¿Usted se imagina que de pronto su esposa diga exactamente las mismas cosas? Eso puede que alguien pueda cuestionar tu sinceridad en tu oración, porque todo lo que estás haciendo es repitiendo las mismas cosas. Tercero, una buena oración pública es prudente en cuanto a su dimensión. Estoy hablando de tiempo. O sea, una buena oración evita alargarse indebidamente. Cuando oramos en privado tenemos todo el tiempo que nosotros querramos para orar todo lo que queremos. Usted puede pasarse la noche entera, la mañana entera orando, pero cuando estamos en público debemos tener cuidado. Ahora, noten que estoy hablando de no alargar la oración indebidamente. Porque, mis amados hermanos, hay un tiempo que para algunos puede ser largo, pero es adecuado hacerlo en el culto público. Cuando se abundan en expresiones innecesarias, cuando se repite sin necesidad un motivo por el cual otro ya oró, o cuando se entra en tópicos que no vienen al caso, uno puede alargar su oración indebidamente. La oración pública, oye esto, por favor, para mí esto que estoy enseñando es muy importante. Yo quiero que aprendamos a orar todos bien. La oración pública no es el momento para orar por asuntos personales. Ese es el cuarto secreto. Usted está orando a Dios a nombre de la iglesia. Estamos guiando a la congregación delante de Dios. Y cuando una oración se alarga indebidamente, ¿sabe lo que empieza a pasar en la mente de los que están callados oyendo su oración? Su mente empieza a divagar. Usted está encendido. Usted estaría una hora orando, Señor, ten misericordia. Pero el que está callado, su mente empieza a divagar. Y recuerde que ya de por sí la oración es una lucha. Cuarto, una buena oración pública se dirige a Dios de forma adecuada. Cuando estudiamos nosotros las oraciones públicas o las oraciones bíblicas, notamos en ellas que los santos siempre se dirigían a Dios de un modo reverente y cuidadoso, y no siempre de la misma manera. Por ejemplo, el texto que leímos hace un momento, a ellos de Hechos 4, a ellos le acaban de dar la noticia que no pueden predicar más en el nombre de Jesús. Y la expresión que utilizan para esa oración es Señor soberano. No sé si ustedes ven la relación, pero ellos estaban reconociendo, Dios mío, esto no se escapó de tu mano ni de tu providencia. No importa cuánto ellos quieran amenazarnos, tú gobiernas todas las cosas. No cómo ellos unen
la razón por la que están orando con el término que utilizan a Dios. Yo no voy a ser tan quisquilloso tampoco. Bueno, estoy orando, ora por las ofrendas y por la provisión, dando gracias por la provisión. Jehová Rafa, no, tranquilo, no pasa nada. Pero uno debe hacer la amplia gama de términos que se utilizan en la Escritura para hablar de Dios. Generalmente solo usamos Padre Nuestro. ¿Quieren una pequeña muestra de qué términos se utilizan en la Escritura para hablar de Dios? Señor, Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el gran Rey poderoso Dios, el Señor fuerte y poderoso, el Señor de los ejércitos, el Rey de gloria, el Altísimo, el Señor de señores, el Rey de reyes, el eterno Dios, el Padre de las luces, el Padre celestial, el Santo de Israel, el Dios de Israel, el Creador de los cielos y de la tierra, el que está sentado sobre los querubines, el Señor nuestro escudo, el Señor nuestra fuerza, el Señor nuestra justicia, el Dios de esperanza, el Dios de paz, el Dios de consolación, el Dios de nuestra salvación, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único y sabio Dios, el Rey eterno, el inmortal, el invencible. Y solo seleccioné unos cuantos. De paso, y esto sí es importante, yo quiero que me presten atención lo que oran. Mis amados hermanos, tened cuidado, fíjense, usar un imperativo ahí, de no usar innecesaria y abundantemente el término Señor en sus oraciones. Pueden pecar del tercer mandamiento, mencionar el nombre de Dios en vano. Cuando usas la palabra Señor en tu oración como un cubrefaltas, como una muletilla, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y es incómodo al que entiende lo que está pasando. Cuando tú dices, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, porque Señor, no, eso no está bien. Miren lo que dice Spurgeon al respecto. Puede también objetarse enérgicamente contra la constante repetición de la palabra Señor que ocurre a menudo en las primeras oraciones que pronuncian los jóvenes convertidos. Los adjetivos, oh Señor, oh Señor, oh Señor, nos cargan cuando la oímos tan constantemente repetido. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Es un gran mandamiento. Y aunque la ley puede ser transgredida inadvertidamente, con todo, su transgresión es pecado y muy grave, por cierto. El nombre del Señor no es un cubrefaltas del que podemos echar mano cuando nos falten palabras. Y esto se regula desde fuera, o sea, sentado, pensando. Antes de orar, en ese tiempo que yo uso, debo tener cuidado con esto, con aquello, no mencionar en la palabra Señor por cualquier cosa. Obviamente el vocativo, que es cuando decimos, oh Señor, es adecuado en la oración. Pero si decimos la palabra Señor cada dos palabras, no solo estás rompiendo la oración tú mismo, tú pudieras estar pecando contra Dios. Porque sencillamente estás diciendo esa palabra sin pensar. Sencillamente la estás soltando. Bien, mis amados hermanos, ya no hay tiempo para más. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme? Aprovechen, después no me llamen para preguntar. Sí. Ok. Un balance en cuanto estemos en una iglesia que tenga batería, algún tipo de instrumento, que no seamos prontos a juzgar que están en pecado o que están haciendo algo que está bien, porque nosotros no lo hacemos, o porque nosotros queremos que lo instrumento. Tengamos un balance con eso. No, de hecho, si usted oyó lo que yo dije, nadie debería juzgar a otro
porque tenga batería. Yo dije que no demonizamos ningún instrumento. Que todo instrumento puede ser un vehículo para ayudar en la adoración. Y muy buena observación. Si alguien entendió otra cosa, no piense que una iglesia está pecando porque tiene la batería, tiene una batería. Probablemente yo no la usaría, o probablemente dependiendo del contexto, por la función tan marcadamente rítmica que tiene una batería. Y si usted pone una batería, un bongo, claves, tumbadora, eso va a llevar a la adoración a un lugar donde yo de manera particular no quiero ir. O sea, si usted pone todo eso junto y por lo menos no lo equilibra con cuerdas y algo que matice la sensación, estoy seguro que eso va a ir a un lugar donde yo no quiero que vaya. Yo recuerdo un pastor mayor, cuando yo era muy joven y estaba en la controversia, yo era de los partidarios a la pachanga en la adoración, que empezaron un grupo de jóvenes, estábamos en un campamento, y ese pastor que no le agradaba tales cosas, dice, mira, lo que mueve los pies no mueve el corazón. Fue tu pastor. Si te sabes la frase, no. Algo así que si te mueve el cuerpo, no es algo que mueva el corazón. Algo así. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo que entiendo la música, sé que lo que mueve el cuerpo mueve el corazón. La pregunta es si yo quiero ir a ese lugar donde me está moviendo el cuerpo. Si yo quiero que mi corazón vaya allí. Entonces, crea un efecto. Los instrumentos, el tipo de música que nosotros usamos en la adoración va a crear un efecto. El problema es, ese es el efecto que yo quiero que esto ocasione. Y mis amados hermanos, yo voy a un concierto y hay cantantes de música contemporánea que si usted me invita, yo voy a ir. Algunos de ellos, dependiendo de quiénes sean. No voy a decir nombre para que nadie... Yo iría con usted, vamos y nos edificamos y demás. Eso es un teatro, un concierto. Yo estoy hablando de la adoración pública. La adoración no es lo que pasa ahí. ¿Puede ser que alguien adore ahí? Sí, puede ser. No puedo tener la garantía, porque la adoración es algo que ocurre en el corazón. Y tristemente hay cierto tipo de música que puede dar la apariencia que nosotros adoramos, puede dar la apariencia en el corazón de que adoramos cuando no lo hicimos en lo absoluto. Así como un predicador puede dar un mensaje y todos irnos contentos. Y oye, como Dios me habló, y esa persona no mencionar, no ser exegético, no ser bíblico ni teológico, y todo el mundo irse muy contento con el mensaje del hombre. Así mismo pasa con la adoración. Alguien se puede ir contentísimo con la convicción de que adoró y no adoró en lo absoluto. Porque la música y los arreglos tales que se pueden presentar a alguien que sabe, puede crear cierto efecto y hacer creer que alguien adoró cuando no adoró. Exacto. Sí, esas son cosas que uno debe juzgarlas.
Ujú. pero podemos disfrutar la música y a la vez sentimos que nuestros hermanos están adorando, que nosotros mismos estamos, se siente nuestra voz. O sea que si no se usa, en caso de que algún día se llegue a usar, o se esté usando en iglesias aún reformadas, hay que saber cómo se hace para que pueda escucharse el equilibrio. Puede haber un equilibrio entre música y adoración. De hecho, ahora voy a darle la palabra a mi hermana Katy y después a ti. Estamos pensando en añadir a otro instrumento y tal vez más, pero eso debe ser con cuidado, con sabiduría, porque no queremos que ningún instrumento sea un ídolo, ni siquiera el piano. No, el piano sí es santo, no. Si el piano es santo, todos los demás también. Entonces, no hay ningún instrumento ni pecaminoso ni santo. Los arreglos, el manejo de la manera en que tú vas a usar la alabanza debe ser respondiendo a una serie de preguntas. ¿Qué quiero crear yo? Hay más cosas, más complejo que esto, pero desde este punto de vista, ¿qué es lo que va a pasar con este tipo de música? ¿Puedo yo promover en el corazón la reverencia? Esta música va a decirle al mundo y a los hermanos qué clase de Dios nosotros adoramos. Este tipo de música lo dirá, lo dirá, y uno tiene que ir manejando eso. Y hay algo más que quiero decir. Katia. Cuando dice nadie os prive de vuestro premio, afectando unidad, incluso a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, sanamente echado por su propia mente carnal. La parte que dice afectando unidad, como que pareciera que no. Mire, el contexto es muy simple. Había un movimiento incipiente gnóstico en el Asia Menor y estaba, parece, ejerciendo una serie de efectos teológicos que Pablo está condenando. La expresión afectando, ¿cómo dice ahí? Afectando humildad. Más bien el sentido es que da la impresión cuando uno dice, oye, vamos a alabar al ángel Miguel. O sea, la impresión que da es de humildad, de alguien sujeto, cuando en realidad es todo lo contrario. Estás poniendo a una criatura a un nivel que no debe hacerse. Es posible que no sea la mejor traducción. Los que tienen la Biblia de las Américas, ¿cómo traduce a una apariencia? Más que lo que se quiere, que es tener humildad. Miren, la música tiene estoy hablando de la música sin letra. Tiene un mensaje connotativo y denotativo. No quiero complicarle mucho. Lo que significa es que cuando tú oyes un tipo de música, hay un mensaje que las personas que entienden o les gusta ese tipo de música van a captar ese mensaje. Pero hay un valor intrínseco en la música, hay valores o mensajes en la música que no depende de la percepción de la persona. Así que a la hora de yo elegir, de un pastor elegir qué música, la pregunta es, ¿qué mensajes da esta música connotativa y denotativamente? Pregunta, ¿este mensaje está acorde con el Dios de las Escrituras? Por eso la iglesia debe ir detrás de la cultura. No delante de la cultura ni con la cultura. Y aquello que es probado y aprobado puede usarse con limpia conciencia. No sé si me entendieron esta parte, pero es algo que pudiéramos ahondar más adelante. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que hacer? Ricardo, perdón. No, está mal. Porque yo estuve en una iglesia donde el piano era mal usado, el pianista era muy virtuoso y por lo tanto aquellas introducciones eran de los himnos eran exageradas.
parecía una... No, yo sé de quién tú estás hablando. Los himnos se te iba detrás de tú, a veces no sabías ni cuándo tenías que cantar porque era una cosa increíble. Muchos arpegios. Yo hubiera preferido una guitarra Sí, o un violín que lo que llaman ese. La otra cosa, Joel, ahí en la forma en que oramos, te iba a decir que deberíamos no usar la frase yo te pido en primera ok, persona, porque muchas veces yo veo que estamos hablando de nombre personal y en ese momento estamos a nombre de toda la iglesia. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo completamente con lo que dices. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Está bien. Muy bueno. Claro, correcto. Exacto. Claro. Claro. Mis hermanos, yo sé que no, esto es sui generis. O sea, esto tú no se va a oír, no lo vas a oír así en muchos círculos. Nuestro propósito y nuestro deseo no es notoriedad. Nosotros queremos que este pueblo que se reúne aquí adore al Señor y que no se vaya simplemente con una emoción debajo del brazo. Si usted es creyente y si usted ama al Señor y usted ve la letra de nuestros himnos, usted se va a sentir edificado con ellos, porque son teológicamente sólidos y bíblicamente bien específicos. Y si usted nos visita y viene con un background, con un contexto donde hay otro tipo de música, tenga paciencia. Eso se le quita oyendo buena predicación, donde tú empiezas a tabular qué es lo importante y qué es lo secundario. Nosotros sencillamente no vamos detrás de, y eso nos lo quitaron cuando empezamos en esto, a no ir detrás de los movimientos, porque todos pasan. Cuando en el año 80, en la década de los 80, empezó el movimiento de alabanza, adoración, y instaba a la santidad de los músicos, instaba a la consagración de los músicos, se criticaba a los músicos porque lo hacían por dinero, porque cuando terminaban de tocar se iban para atrás y no escuchaban la predicación. Lo vimos con tristeza que 20 años después, esos que criticaban eso estaban haciendo lo mismo. Y estoy hablando de los famosos, no voy a decir ningún nombre, hoy no estoy para decir nombre, pero pudiera decirlo.
porque son los famosos, y cayeron en ser comerciales, en hacerlo por dinero, en ser poco consagrados, en pecados escandalosos y en un montón de cosas más. Entonces, no es sabio que una iglesia, y ya estoy terminando, ande detrás de movimientos. Hay algo más seguro, y es la palabra de Dios. Y es una limpia conciencia. Sí, no será siempre entretenido. No busco vuestra entretenimiento. Si quieren nos vamos el sábado a otro lugar. Busco que nosotros adoremos. Entonces, nada, sí. Y hay algo que nos ha ayudado mucho a nosotros. Y eso es, como dices tú, que las cosas pasan. El Dios de nosotros no ha pasado. Claro. El Dios de nosotros es el mismo. Y cuando uno ve en las Escrituras que cuando el pueblo iba a hacer la expiación de pecados, el pueblo iba arrastrado en tierra, temblando con temor, porque no sabían si el Dios Santo iba a fulminar al sacerdote que iba a entrar al lugar santo por el asunto del pecado. Y todo el pueblo estaba en tierra, temblando, porque no sabían si Dios iba a consumir al pueblo entero. Y Dios va a Dios. ¿Qué nos da el derecho a nosotros venir a adorar, o brincando, o con cierta libertad que Dios no nos ha dado en su palabra? Eso nos ayuda a pensar y a venir a Dios con otro tipo, con otro espíritu, con otra actitud y con otra reverencia, porque es el mismo Dios. Y es un Dios de hoy. Solo una última aclaración y ya terminamos. Nosotros no necesariamente tampoco cantamos los himnos viejos. No cantamos los viejos por afición. De hecho, hay muchos himnos viejos que nosotros no cantamos, no cantaríamos. No estamos buscando ni viejos ni nuevos, estamos buscando himnos, cantos teológicamente bíblicos y que promuevan la reverencia y el gozo santificado. Entonces, usted va a encontrar en nuestra himnología que hay himnos del siglo XVII, himnos del siglo XIX, pero hay canciones del siglo XX. Y ya le llamo canciones porque el himno tiene una métrica bien definida. Y no se le llamamos himno a todo, pero no, hay himnos, hay gospels, hay canciones en nuestra himnología y nosotros no andamos desechando las cosas porque son nuevas. Están incluidos todo lo que tenga esa categoría, que sea bíblicamente y teológicamente bíblico y que sea reverente, que sea gozoso, pero desde una perspectiva bíblica, no que promueva un gozo artificiado, que puede crearlo cualquier cosa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en mente. Y nosotros cantamos himnos nuevos. Vamos a orar y vamos a tener 10 minutos de descanso. A las 1:30 vamos a tratar de empezar nuestro culto de oración, de adoración. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros nos presentamos delante de ti con temor. Nosotros queremos que tú seas glorificado en todas las cosas, aún en la manera en que nosotros cantamos a ti. Nuestro interés es que nuestra alabanza llegue a los cielos y que tú seas exaltado aquí en la tierra. Concédenos, oh Señor, el tener un espíritu de temor y de reverencia, que a la hora de reunirnos contigo venga no solo a pronunciar palabras, sino a elevar nuestro corazón a ti. Concédenos estas cosas y prepáranos, oh Señor, para nuestro tiempo de adoración. En el nombre de Cristo oramos. Amén.